algunos elementos, que los elementos químicos se van a unir para formar sustancias compuestas. Pero cuando hablamos de las sustancias compuestas, existe una diversidad de sustancias compuestas, ¿no? En el día a día nosotros usualmente utilizamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un vaso, ¿no? Y de repente si tenemos sed, lo primero que vamos a hacer es buscar agua, ¿no? Vamos a buscar agua. Esta agua corresponde a una fórmula química que viene a ser H2O, ¿correcto? O de repente, en el caso de la contaminación que producen los autos que ya están discontinuados y que siguen trabajando, ¿no? Generan en este caso el dióxido de carbono, ¿correcto? O de repente, cuando nosotros vamos a, ¿no? Nos alimentamos, ¿no? Nos alimentamos, acá está nuestro estómago, ¿no? De repente una manzanita, ¿no? Entra acá a tu estómago, acá empiezan a segregarse los jugos gástricos. Uno de los principales jugos gástricos es el HCl, llamado ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Luego, en la industria, por ejemplo, para hacer lo que es, en este caso, la sal, ¿no? La sal sabemos que se hace secar, ¿no? El agua se hace secar con el sol, ¿no? Se evapora y nos va quedando acá bloques de sal. Los bloques de sal luego van a ser procesados para que lleguen a nuestra casa a través de bolsas de sal yodada. En este caso la fórmula química es NaCl, ¿no? El famoso cloruro de sodio. Entonces, vemos aquí que todos ellos conforman un conjunto de compuestos. Un conjunto de compuestos. Correcto. Cada uno de ellos con sus características propias. Entonces, este conjunto de compuestos tienen que ser clasificados o se van a clasificar de tal manera que vamos a encontrar entre ellos óxidos, vamos a encontrar hidruros, ¿ya? Vamos a encontrar hidruros, vamos a encontrar hidróxidos, ¿no? Hidróxidos, vamos a encontrar ácidos, ¿no? Y vamos a encontrar hasta sales, ¿no? En el caso del óxido, por ejemplo, tenemos un clavo, ¿no? Un clavito de hierro, que con el tiempo vemos que cambia de color, ¿no? Va a cambiar de color, se va a volver un color medio anaranjado, medio rojizo, ¿no? Va a cambiar de color. ¿Debido a qué? Debido a que va a cambiar de color. Debido a que aparece una sustancia en la parte superficial, ¿no? Que viene a ser el llamado óxido férrico, que tiene como fórmula hierro 2 o 3. El óxido férrico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, acá le llamamos óxido, es el óxido férrico. En el caso de los hidruros, por ejemplo, podríamos tener un hidruro, puede ser, por ejemplo, el mismo ácido clorhídrico, que se llamaría más bien cloruro de hidrógeno. Sería cloruro de hidrógeno. En el caso de los hidróxidos, podemos tener, por ejemplo, el hidróxido de magnesio, MgOH, en este caso 2. ¿No? Se va a llamar hidróxido de magnesio. O si no, hidróxido magnésico también. ¿Ya? En el caso de los ácidos, tenemos un ácido que viene a ser un ácido muy fuerte, que es el ácido sulfúrico, H2SO4. Tenemos el ácido sulfúrico, ¿no? Y en el caso de las sales, pues ya acabo de decirte, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, ¿no? Cloruro, en este caso, de sodio. Bien, entonces, como ves, yo he ido nombrando los compuestos, empezando por el óxido férrico, luego cloruro de hidrógeno, hidróxido de magnesio, ácido sulfúrico y cloruro de sodio. Pero, ¿cómo es que se logra ponerle nombre a estos compuestos? ¿No? Todos los compuestos, en este caso inorgánicos, tienen un nombre.
que obedecen a ciertos sistemas de nomenclatura, ¿ya? Son 3 sistemas de nomenclatura que vamos a verlo poco a poco, ¿ya? Pero primero necesitan ser clasificados en funciones. Vamos a conocer la función óxido con sus características, la función hidruro también con sus características, así como también los hidróxidos, ácidos y sales. ¿Correcto? Eso, ponerle nombre a los compuestos, ¿no? De colocarle nombre a los compuestos, de eso se trata, pues, la nomenclatura, ¿no? Nomenclatura viene de nombre, ¿no? Nomenclatura inorgánica, correcto, nomenclatura inorgánica. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para poder nombrar a los compuestos? Ustedes ya lo han estudiado el año pasado, no sé si lo habrán hecho, pero no creo que este tema no lo manejen ustedes. Bien, aprovechando eso, vamos a ver pues de qué se trata, ¿no? La nomenclatura inorgánica lo que vamos a hacer es ponerle nombre a los compuestos, ¿no? Y aplicar ciertas normas establecidas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que nosotros le conocemos como IUPAC, ¿no? Le conocemos como IUPAC. La IUPAC es el ente internacional que regula, ¿no? Regula o cita las reglas, en este caso nos da las reglas para darle nombre a los compuestos. Vamos a empezar por algunos conceptos previos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la valencia. La valencia se define como la capacidad que tiene un átomo para enlazarse a otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, el oxígeno tiene, ¿no? El hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene en este caso 6. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno se va a enlazar aquí. Se va a enlazar al hidrógeno, se va a enlazar acá al hidrógeno. Por lo tanto, podríamos decir que la valencia del oxígeno sería 2. Porque hay 2, ¿no? La valencia sería 2. En cambio, la valencia del hidrógeno sería 1. ¿Por qué? Porque solamente un electrón del hidrógeno se ha compartido. En cambio, el oxígeno comparte 2 electrones. Por eso la valencia viene a ser 2. ¿Correcto? ¿Ya? La valencia entonces es la cantidad de electrones que comparte cada elemento en el enlace químico, en la formación del enlace químico. Ahora, pasemos al segundo punto, el llamado número, o también en algunos libros lo vas a encontrar como estado de oxidación. Ambos, número o estado de oxidación, significan completamente lo mismo. Son lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden a mí? ¿O de qué se trata el número o estado de oxidación? Bien, lo que pasa es que cuando las sustancias se van a combinar, ¿ya? Cuando se combinan, tienen ciertas cargas que participan en el enlace químico, ¿no? Entonces, bien, dice, ¿no? La naturaleza eléctrica que aparentan los átomos en las especies. El grado de oxidación, pues, es la cantidad de electrones que ganan o que pierden, o que, en el supuesto de que se rompa el enlace químico, cómo se mantenga. Mira, en el caso del óxido cálcico, ¿ya? El óxido cálcico es un compuesto iónico porque tenemos un metal y un no metal, ¿no? Y como todo compuesto iónico, ¿qué va a pasar? El calcio va a perder sus electrones, se lo va a dar al oxígeno. De tal manera que al final queda calcio, va a quedar con carga 2 positivo porque ha perdido 2 electrones. En cambio, el oxígeno va a quedar con carga 2 negativa porque ha ganado 2 electrones. Esa carga que se da debido a la ganancia o pérdida de electrones viene a ser el estado de oxidación. En otras palabras, el estado de oxidación del calcio es más 2, mientras que el estado de oxidación del oxígeno viene a ser menos 2. ¿Ok? Menos 2. ¿Estamos? Entonces, eso viene a ser el estado de oxidación en el caso de los compuestos iónicos, donde hay ganancia y hay pérdida de electrones. Pero, ¿qué pasa de la sustancia, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, te voy a explicar acá.
¿Listo? Ya. ¿Qué pasaría en el caso de las moléculas covalentes, como en el caso del agua? El agua tiene estos enlaces. ¿Sí? Así. ¿Qué va a pasar? Si hipotéticamente le rompiéramos el enlace, o sea, si causáramos una ruptura acá del hidrógeno con el oxígeno, ¿qué va a pasar? El elemento que es más electronegativo, que en este caso es el oxígeno, se va a cargar de manera negativa. Le llaman carga parcial este simbolito. Mientras él se va a cargar de manera parcial positiva. De igual manera, carga parcial negativa, carga parcial positiva. De tal manera que el estado de oxidación, ya, o número de oxidación, en este caso, en el caso de los compuestos covalentes, viene a ser justamente el valor de esa carga parcial. El hidrógeno tiene una carga parcial positiva, por lo tanto va a ser más 1. Mientras que el oxígeno tiene una carga parcial 2 veces negativa, porque acá tiene menos y acá también tiene menos, entonces sería menos 2. ¿Ya? Ese sería entonces el estado de oxidación de los elementos que participan aquí en este. Ahora, no vayas a pensar que yo voy a tener que armar la estructura, suponer que se rompen los enlaces, para luego recién yo decir cuánto vale su estado de oxidación. No. Hay ciertos estados de oxidación de algunos elementos que ya se conocen, que ya son conocidos. Y en base a esos estados de oxidación de estos elementos, nosotros podemos, pues, deducir otros estados de oxidación. A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos por acá? Mira, dice, acá tenemos las reglas para el estado de oxidación. Acá nos dice lo siguiente. Dice, para el hidrógeno, el estado de oxidación generalmente viene a ser más 1. ¿Ya? El caso del hidrógeno. O sea, acá vamos a apuntar. Generalmente el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. En la mayoría de los compuestos. Solamente en un caso excepcional es menos 1. Pero ¿cuándo? Cuando el hidrógeno forma un hidruro metálico. Si forma un hidruro metálico, entonces vale menos 1. ¿Ya? Pero si no, en la mayoría de los compuestos siempre es más 1. Correcto, no te olvides de esto, esto es importante. Ya, vamos a acá encerrar. Ya, encerramos esto. En la mayoría de los compuestos el hidrógeno vale más 1. Ya, ya cuando tú sepas identificar que es un hidruro no metálico, ahí ya vamos a utilizarlo. Pero por ahora, basta con el primero. Segundo, dice, para el oxígeno en general, el estado de oxidación es menos 2. El estado de oxidación del oxígeno, ya en general, vale menos 2. O sea, en la mayoría de los compuestos es menor. Excepto en algunos casos, como en el caso de los peróxidos, que valen menos 1. Y solamente en el caso del flúor, vale más. ¿Ok? Pero ¿cuál es lo que nosotros vamos a utilizar? El de acá. Este de acá. En la mayoría vale menos, en la mayoría de los compuestos. ¿Correcto? ¿Ya? En la mayoría es así. ¿Ya? Ahora, luego, ¿qué nos dice? ¿Ya? Dice, todo elemento en estado libre, sin que se combine, su estado de oxidación vale 0. O sea, si yo encuentro por ahí el hierro solito, sin que nadie lo acompañe, 0. Encuentro al oro solito, sin que nadie le acompañe, así como tú, más solito que tú, también es 0. ¿Correcto? Si encuentro, por ejemplo, puede ser en forma diatómica, ¿no? El oxígeno, el MO2, no tiene otro elemento diferente que se combine, su estado de oxidación vale 0. ¿Correcto? Cuarta consideración, los metales alcalinos del grupo 1A. ¿Quiénes están ahí? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen un estado de oxidación igual a más 1. Los estados de oxidación de los alcalinos R, grupo 2A, vale más 2. ¿Quiénes están ahí? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son los elementos que se encuentran en el grupo 2A. ¿Qué más?
Siguiente, a ver, ¿qué más nos dice por acá? A ver, alumno, dice, esto es importantísimo, dice, en toda unidad fórmula, ¿ya? En toda unidad fórmula de un compuesto molecular homogénico, la suma de los estados de oxidación de todos sus elementos es cero. Bueno, no está acá resaltado, vamos a aprovechar acá la oportunidad. ¿Ya? Ojo, esta grabación la vamos a subir a YouTube para que ustedes la puedan observar en cualquier momento del día. Ya le he subido las sesiones de la clase anterior, ¿no? Están en el aula virtual, ¿no? Lo pueden visualizar y de paso darle un me gusta, ¿no? Para poder popularizar un poquito esa página. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Listo. Vamos a ver acá, si se pueden, se suscriben, mejor aún todavía. Y si lo comparten, mejor aún todavía. Vamos a tener una consideración especial con aquellos alumnos que compartan y hagan famosa la página. Bien, luego, a ver, quiero detenerme acá y, a ver, hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, chicos, si yo deseo determinar el estado de oxidación del azufre, en este caso, no sé cuánto vale el azufre, ¿cuánto sería su estado de oxidación? Bueno, tengo que partir de los estados de oxidación que conozco. ¿Cuál? Hidrógeno sé que vale +1, el oxígeno sé que vale -2, y el azufre, pues no sé cuánto vale. Voy a aplicar la regla que acabo de ver. La suma de los estados de oxidación vale 0. ¿No? La suma de los estados de oxidación vale 0. Entonces sería 2 por +1, 2. X por 1, X. Menos 2 por 4, -8. Y eso es igual a 0. X, 2 menos 8, -6. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? +6. Ese es el estado de oxidación con el cual trabaja el azufre. A ver, cosa muy diferente puede ser que cuando tengas el compuesto así, por ejemplo. Acá el azufre seguirá siendo +6. A ver, si yo sé que el oxígeno vale -2, el azufre no conozco. Dime, hija. ¿Cuánto valdría ahí en ese caso? +3. Más 4. Claro, porque sería X menos 2 por 2 sería -4, ¿no? Y eso vale 0, por lo tanto X sería +4, ¿no? Y alguno diría, profe, ¿qué pasa? ¿Por qué acá vale +6 y acá vale +4? ¿Qué ha pasado? Es que el azufre, hay elementos, sobre todo los no metales, que tienen más de un estado de oxidación. Es más, hay elementos que tienen hasta 4 estados de oxidación. El azufre tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Puede formar 3 tipos de compuestos. Por ejemplo, el cloro tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Forma hasta 4 compuestos. O sea, 4 anhídridos, 4 ácidos, 4 tipos de sales y así. ¿Ya? Por eso es importante tener en cuenta cómo se halla el estado de oxidación. Pero ¿qué pasa ahora si fuera, esto sucede cuando es un compuesto neutro, ¿ya? Todo lo que hemos visto acá sucede cuando el compuesto es neutro. Pero ¿qué pasa cuando ya es un catión o un anión? O sea, cuando es un compuesto iónico. Ahí la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a la carga. No, ya no es igual a 0, sino va a ser igual a la carga. ¿Cómo sería en este caso en la carga? A ver, vamos a ver. Supongamos, a ver, yo tengo el ion sulfato. ¿Ya? El ion sulfato, cuya carga vale -2. Allá. Este -2 de acá, no vayas a pensar que es el -2 de la carga de aquí, no. Ojo, el oxígeno vale -2, el azufre no sé cuánto vale, le voy a poner X. Ya quedaría X por 1, X. -2 por 4, -8. Y eso no lo vas a igualar a 0, sino lo vas a igualar a la carga total, que viene a ser en este caso -2. El -8 pasa hacia el lado derecho, te queda acá +8, o sea que X vale +6. ¿Correcto? O si yo tengo en el caso del carbonato, ¿no? CO3 -2,
No conozco el carbono, le pongo X, el oxígeno sé que vale menos 2, y planteo mi ecuación, ¿no? Digo acá, X por 1, X, menos 2 por 3, menos 6, y eso es igual a menos 2. Por lo tanto, X sería igual a más 4. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas un ion, entonces ya sabes que la carga es igual a la suma de los estados de oxidación. Así se determinan los estados de oxidación. Y es importante tener en cuenta esto porque cuando le vas a dar nombre a un compuesto, necesitas primero saber el estado de oxidación, porque en base a ello uno le da nombre, ¿ya? Tú le vas a dar nombre, ¿ya? A ver, vamos entonces, pasemos nuevamente a nuestro PDF. Ya, entonces, ya. Bien, teniendo en cuenta todo eso, entonces los compuestos se van a separar en diferentes funciones, en diferentes compuestos que tienen características comunes. Esos compuestos que tienen características comunes se van a llamar funciones químicas. Las funciones químicas se van a separar de acuerdo al grupo funcional que contengan, ¿no? Vamos a tener el óxido, mira, por ejemplo, acá está el óxido, cuyo grupo funcional va a ser el oxígeno, solamente O, el peróxido, cuyo grupo funcional va a ser el O2 con carga -1, el hidróxido, que es muy facilito de identificar porque todo hidróxido tiene OH en su estructura, como ves aquí, OH, OH, OH. El hidruro, en este caso el hidruro metálico, es un compuesto binario, tiene hidrógeno, tiene un elemento metálico. Los ácidos los tenemos de dos tipos, ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos, ¿no? Acá vamos a completarle, me parece que por ahí al momento del tipeo se fue esta que es H2CO3, ácido carbónico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ¿ya? Ahora, vamos a ver por aquí. Miren, acá tenemos les he puesto ahí en su PDF una clasificación de las sustancias inorgánicas y además cómo se forman. ¿Ya? O sea, digamos, para tener todo un panorama de cómo se forman las sustancias inorgánicas. Vamos a partir de lo más básico, que son los óxidos. Metal, que tenemos acá. Metal más oxígeno va a formar un óxido básico. En realidad, cualquier elemento con oxígeno forma óxidos. Pero si el elemento es un metal, óxido básico. Si es no metal, óxido ácido, o llamado anhidrido. Esos óxidos, si yo le agrego agua, en el caso del óxido básico, genera un hidróxido. Y en el caso de un óxido ácido, genera un ácido oxácido. Y si el hidróxido con el ácido oxácido reaccionan entre sí, van a formar una sal llamada oxisal más agua. ¿Ya? Por el otro lado tenemos la familia de los hidrógenos. Si el hidrógeno se combina con un no metal, entonces estamos frente a un hidrógeno no metálico. Si se combinara contra un metal, hidruro metálico, ¿no? Los hidruros no metálicos de grupo 6A y 7A son llamados ácidos hidrácidos. Los hidruros metálicos, ¿ya? Son llamados también hidruros especiales. Si se combinara un ácido hidrácido con un hidruro, va a salir acá, el ácido hidrácido más el hidróxido va a formar la llamada sal aloidea. ¿Correcto? Los hidruros especiales no se utilizan mucho, pero sí los del grupo 6A y 7A. ¿Correcto? Bien, tenemos acá un cuadro, les he puesto un cuadro con los estados de oxidación más comunes de algunos elementos, ¿no? Empezando por los no metales, ¿no? Tenemos al carbono por acá, dentro de los halógenos, aquí tenemos, en este caso, el cloro, al cloro, bromo, yodo, que tienen 1, 3, 5, 7, los calcógenos, como el oxígeno, que son 3 más 2, o el azufre, que es 2, 2, 4, 6, ¿no? El término negativo se utiliza para casos especiales, que luego vamos a ver. Por ahora vamos a utilizar los positivos, ¿no? Grupo 4A, tenemos los carbonoides, con sus estados de oxidación. Luego, dentro de los metales, tenemos los metales alcalinos, los alcalinos térreos, y algunos elementos especiales cuyos estados de oxidación están por aquí abajo. Por ejemplo, el hierro, que vale 2 y 3,
o el estaño que vale 2 y 4. Ahora, cuando le vamos, bueno, también hay elementos, ¿no? Claro, hay elementos que se comportan como metales y están definidos, y hay elementos que se comportan como no metales. Pero también hay elementos que tienen ese doble comportamiento, ¿no? Que a veces se pueden comportar como metales y a veces como no metales. Entonces, ¿quiénes son? Los tenemos aquí en este cuadro. Manganeso, cromo, vanadio y bismuto, ¿no? Con sus respectivos estados de oxidación. Si trabajan como metal, trabajan con estos estados de oxidación. Si trabajan como no metal, trabajan con esos de acá. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Mira, vamos a cerrar el tema de hoy y te voy a explicar acá. Vamos a la pizarra. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Y te voy a empezar explicando el tema de la función óxido. Mira, el óxido, el óxido, ¿ya? El óxido se forma a partir de un elemento, ¿ya? Un elemento más oxígeno. Elemento más oxígeno me da en general una función óxido. ¿Correcto? Esta es la regla general. Ya está. Ahora mira, si el elemento es un metal, por eso pongo M, ¿ya? Este metal más el oxígeno me va a formar un óxido básico, ¿ya? Óxido básico, ¿ya? Y si el elemento, perdón, fuera un no metal, ¿ya? Más oxígeno, me va a formar un óxido llamado óxido ácido o llamado anhidrido, ¿ya? Así le llaman, anhidrido, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago la formulación de un óxido? ¿Cómo lo formulo? La formulación de un óxido. Es bien fácil. En el caso del metal o el oxígeno, el metal tiene estado de oxidación positivo, el oxígeno -2, pasamos en aspa, me queda M2O. Si tuviera mitad que sacarse, se saca la mitad. Y ahí quedaría, ¿no? Y a ver, veamos, trabajemos con un elemento, con el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. Entonces, si el hierro trabajara con el menor estado de oxidación, tendríamos el siguiente compuesto, ¿no? Hierro 2, oxígeno 2. Se saca la mitad y va a quedar el nombre de alguno de tus compañeros, que viene a ser el feo. ¿Correcto? Luego, si fuera con el estado de oxidación 3 positivo y oxígeno -2, también pasamos en aspa y que tenemos hierro 2 o 3. Acá ya no va a quedar el feo, va a quedar hierro 2, oxígeno 3. Ya está. Entonces, como ves, el hierro forma dos compuestos. ¿Por qué? Porque tiene dos estados de oxidación. 2 y 3. Entonces, al momento de nombrarle, ¿cómo le voy a nombrar? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar los dos compuestos que están hechos de hierro y oxígeno? ¿Cómo los puedo diferenciar? Bien, para eso va a entrar a tallar los sistemas de nomenclatura. El primer sistema de nomenclatura es la nomenclatura clásica o tradicional. Mira, la nomenclatura clásica o tradicional, mira, acá está en el cuadro, dice lo siguiente, mira. Dice que si el elemento tiene solamente un estado de oxidación, debe terminar en ico. Pero si el elemento tiene dos estados de oxidación, ¿correcto? Con el menor debe terminar en oso y con el mayor debe terminar en ico. Ah, entonces, vámonos entonces al ejercicio. A ver, el ejercicio que nos dice. A ver, tenemos al feo. El feo está trabajando con el menor. Debe tener terminación oso. Ah, ya. Entonces dice, sería óxido hierroso. No, óxido ferroso. ¿Ya? El detalle en la parte de la nomenclatura, en este caso clásica o tradicional, es que hay que conocer, y eso lo vamos a ir conociendo con la práctica, algunas raíces de los nombres de algunos elementos. En el caso del hierro,
¿no? No es hierro, no es ferro. Bueno, si él es ferroso, entonces, ¿cómo se llamará? Si el menor era oso, el mayor es ico, óxido férrico. Correcto. Esta es la nomenclatura clásica o tradicional. Pero también hay otra nomenclatura, que es la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock no te va a pedir, no te va a decir trabaja con la mayor, trabaja con la menor, no, nada que ver. Stock es bien simple. Stock te dice, nombra la función, nombras el elemento y entre paréntesis colocas su estado de oxidación escrito en romano. Ah, entonces, ¿cómo sería acá? Esto es un óxido. Ah, entonces dice óxido de hierro y entre paréntesis colocas el estado de oxidación. 2, pero lo colocas en romano. 2 en romano. Igual va a pasar abajo, ¿no? Óxido de hierro y entre paréntesis, ¿qué va a hacer? El estado de oxidación que vale 3. Nada más. ¿Ok? Nada más. No necesitas hacer ahí nada más. No te confundas, ¿ya? El stock no utiliza ni oso ni hijo. Entonces vamos acá señalizando que la primera nomenclatura que hemos utilizado es la nomenclatura clásica o llamada tradicional. La segunda nomenclatura es la nomenclatura de stock. Vamos a la tercera, que es la nomenclatura llamada nomenclatura UPAC. ¿Y qué dice la nomenclatura UPAC? La nomenclatura de UPAC dice que hay que utilizar prefijos numéricos que vayan de acuerdo a la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Ok? Entonces, si es 1 mono, si es 2 di, si es 3 tri, si es 4 tetra, si es 5 penta, y así. ¿Ok? Ya, vamos al ejemplo. ¿Cómo sería acá? A ver, acá yo observo que hay un solo oxígeno, por lo tanto diré mono. Y como es óxido, monóxido. De, hay un solo hierro. En el caso del segundo elemento, si hay uno solo, se coloca simplemente de hierro. Ya está. Mono, porque hay un solo oxígeno. Y de hierro, porque hay un solo hierro. Y en el segundo ejemplo, ¿cómo sería? Ya acá hay 3 oxígenos. ¿Cómo sería? Ya no sería mono. Dióxido, ¿no? Ya no sería hierro de frente tampoco, porque si observas acá hay 2 hierros, entonces sería trióxido de dihierro, ¿ya? Trióxido de dihierro. Entonces, esa es la diferencia entre cada una de las nomenclaturas. ¿Cuál es la más complicada a veces de poder manejar? La nomenclatura clásica, porque hay que acordarse oso, hijo, mayor, menor, intermedio y todo eso. ¿Correcto? Entonces, eso sería un poco ir hablando acerca de la nomenclatura. En el caso de los anhidridos, la formulación es la misma. O sea, para yo poder formular un compuesto también, el no metal frente al oxígeno con su estado de oxidación -2 y acá más X, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá que él cambia, ¿no? Ya, él va a cambiar. O sea que el -2 viene acá, ya, el -2 viene acá y el X se vaya, ¿no? Entonces al final vas a tener no metal, 2 o X. Si tuviera mitad que sacarse, se saca la mitad, ¿no? Pero si no tuviera, queda ahí. A ver, vamos a ver el caso de... a ver, caso del azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Hagamos uno solo antes que nos gane el tiempo. Entonces dices oxígeno, azufre +2, oxígeno -2, pasamos en aspa, azufre 2 o 2, mitad, mitad, ¿qué me queda? SO. Nomenclatura clásica. La nomenclatura clásica dice que cuando utilicemos acá, cuando queramos darle nombre, vamos a llamarle ya anhidrido para poder diferenciarlo del otro. Anhidrido, ¿por qué? Porque es un no metal. Y estamos en el caso de tres
en el caso de 3 sustancias, o de 3. Cuando son 3 estados de oxidación, se empieza con hipo, luego sigue oso, luego sigue, en este caso, ico, ¿correcto? Ya, entonces, ¿qué sería? Anhidrido, hipo, esto lo vamos a resaltar bien el día de mañana, si es que ahorita estamos hiposulfuroso. Luego stock dice pues óxido de azufre, ¿no? Fácil, óxido de azufre, y entre paréntesis, 2 en romano. Y el tercero dice, bueno, hay un oxígeno, monóxido hay un solo azufre, ya, de azufre, monóxido de azufre, ¿correcto? Aunque en el caso de los anhidridos, no se utiliza stock, ¿ya? Esto no se utiliza. Pero bueno, bien, jóvenes, nos vemos entonces el día de mañana. Hoy día voy a tratar de subir esta sesión ya en el YouTube para que ustedes lo puedan visualizar ya durante el transcurso del día. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Mañana seguimos con la otra parte para empezar ya con la parte práctica. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta mañana. Hasta luego. Cuídense. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe.